titulares. A 60 millones de dólares asciende el presupuesto para los comicios 2024. Audiencia de juicio contra Jorge Yunda quedó para el 27 de febrero. Leonidas Issa entre las cartas de Pachacutic para las presidenciales 2025. Analizan 3 caminos para viabilizar las reformas al COIP. ¿Cuáles son? En Manabí, 2 policías son acusados de tráfico de droga y armas. Expresidente de Honduras será juzgado en Nueva York por narcotráfico. Y en los deportes, el Inter por la mínima diferencia venció al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Muy buenas noches, televidentes. Gracias por acompañarnos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dijo que ante la preocupación de la ciudadanía de que las Fuerzas Armadas se van a retirar del control de las cárceles, reafirman el compromiso de permanecer en los centros de privación hasta que sea necesario. Además, el presidente Daniel Noboa posesionó a José Swing como el máximo representante de la Corte Nacional de Justicia ante el COSEPE. Bienvenidos a Noticias Soromar. Iniciamos. El Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto general para el proceso de consulta popular y referéndum de 2024 por un valor que supera los 60 millones de dólares. Dentro de ese monto están los recursos para las papeletas, documentos electorales e integración del paquete. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fortalecimiento tecnológico, voto en el exterior, talento humano, pago a miembros de la Junta Receptora del Voto, campañas de información al ciudadano, bienes y servicios, material de capacitación y observación electoral. Según el organismo, para estos comicios, a diferencia de las elecciones anticipadas y seccionales de 2023, existen 204.244 electores más en el padrón electoral, lo que implica un incremento de 537 juntas receptoras del voto. Y siguiendo con temas electorales, el movimiento Pachacutic lanzó la precandidatura presidencial de Leonidas Issa, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, a un año de las nuevas elecciones generales. Así consta entre las 22 resoluciones aprobadas por la dirigencia regional de esta organización política, que el 17 de febrero se reunió en Guayaquil. Issa se suma a Carlos Rabascal y Pedro Granja, quienes recientemente anunciaron sus precandidaturas por Centro Democrático y el Partido Socialista, respectivamente. El pasado 30 de enero, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, dijo que Jan Topic sería el precandidato por este partido y Luisa González iría por la Revolución Ciudadana. El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también buscaría la reelección. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que en el legislativo no existen pactos por debajo de la mesa y anunció que se canalizan 3 mociones en las reformas al COIP. Una moción que sea todo lo positivo de la ley, en donde, por ejemplo, no se den beneficios penitenciarios a delitos execrables, en donde se tipifiquen nuevos delitos, en donde se aumenten las penas para ciertos delitos, etcétera. Es decir, todo eso lo positivo de la reforma al COIP. Otra moción en donde se determine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos por comisiones internacionales, ahí están los temas de castigar, por ejemplo, a gente que tiene enfermedades catastróficas y una serie de cosas. Eso sería una segunda moción que estoy seguro que no habrían los votos de la mayoría de la Asamblea Nacional.
Y una tercera moción que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP, que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular. Quiero que se queden tranquilos, que aquí no va a haber una agenda de impunidad. Quédense tranquilos con eso, por favor, señores. Aquí no hay pactos por abajo de la mesa, ni mucho menos. No existen esas cosas. Yo creo que ustedes ya después de 90 días, casi en 100 días, se han dado cuenta que eso no existe. Ya pasamos del discurso a los hechos. Por otro lado, varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidieron la renuncia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, antes de que se dé la audiencia en el TCE por una presunta infracción electoral. A 2 días de que se realice una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, su denunciante Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, le pidió la renuncia. Según Guarderas, Muñoz tendría 2 alternativas: hacer un bochorno en la audiencia de este jueves o aceptar que cometió un error. Guarderas, junto con Mónica Jaramillo, interpusieron una medida de presunta infracción electoral. El argumento fue que al ser Pavel Muñoz un servidor público en ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una determinada tienda política. Según el consejero, el burgomaestre de la capital apareció en spots publicitarios difundidos en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto con la entonces candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Imagínense, va a él a intentar leguleyadas bochornosas para decir que los videos no eran campañas, o solo le queda otra: tener un poco de valentía, un poco de sangre en la cara, que tenga un poco de sangre en la cara, que acepte que violó la ley y que la penalidad para violar la ley es la destitución, entonces renuncie antes. Demuestre a la ciudad de Quito que él tiene honor, demuestre que sí es un político mínimamente responsable, renuncie. Aseguró que el TCE ordenó un perito independiente que analizara los videos y se acreditó la fidelidad de audios e hizo una transcripción de mensajes donde se transmite el apoyo de Muñoz como alcalde de Quito y no a título personal. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia, pero una de sus resoluciones podría ser la de imponer una multa. La audiencia será sustanciada por el juez electoral Joaquín Viteri. Esto mientras que la principal autoridad de la capital declaró en diversos medios de comunicación no haber violentado el marco electoral. Es una barbaridad, compañeros. Que la democracia que quieren algunos es la democracia que a ellos les gusta. Que la democracia que quieren algunos es que cuando ganan sus panas ahí sí está bien. Cuando gana la gente del pueblo sencilla que trabaja por el pueblo sencillo, ahí está mal. Así que evidentemente me entra por aquí y me sale por acá. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, el juicio en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 3 personas más por presunta delincuencia organizada no se instaló por 6ª ocasión. La audiencia de juicio en contra de Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 3 personas más por presunta delincuencia organizada no se instaló este martes, como estaba previsto. Desde la Fiscalía General del Estado se informó que la audiencia se declaró fallida debido a que el abogado de Leandro Berrones, uno de los imputados, no acudió, por lo que fue multado. Los aludidos están siendo procesados por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21,000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en pandemia. También son procesados el exgerente de la Agencia Metropolitana de Quito, Leandro Berrones, y el israelí Sheyman Oren. Recordar que en septiembre de 2021 la Fiscalía solicitó llamar a juicio a los procesados en este caso. En un principio el juez Giovanni Freire sobreseyó al expresidente y a su hijo, pero la Fiscalía apeló. Finalmente, los llamados a juicio son 4. Según la hipótesis de la Fiscalía, los agentes de la EMT daban seguridad a ciudadanos israelíes que en el inicio de la pandemia se instalaron en Quito y se dedicaron a la compra y venta irregular de insumos médicos y pruebas COVID-19. Uno de sus clientes en la venta de pruebas habrían sido Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram, de ahí el porqué de sus vinculaciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
La Fiscalía General del Estado informó sobre la reinstalación de la audiencia de juicio el 27 de febrero de 2024 a las 9 horas contra Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y 13 personas más por presunto peculado en el caso Pruebas PCR. La diligencia estaba prevista para el pasado miércoles 14 de febrero, pero fue aplazada para dar tiempo a los jueces de responder varios pedidos de las defensas de los procesados. Y el ex vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, presentó una ampliación de su declaración patrimonial a la Contraloría General del Estado en el marco de una revisión por parte del ente de control. La declaración patrimonial que presentó el ex vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el pasado 5 de enero de 2024, será revisada por la Contraloría General del Estado. En este contexto, el exfuncionario dio a conocer que el 24 del mismo mes, y tras la solicitud del ente de control, entregó la ampliación requerida. Asimismo, indicó que fueron más de 500 páginas notarizadas para subsanar lo presentado previamente y ratificó su predisposición ante cualquier solicitud de los organismos de control. Es que la Contraloría también anunció que examinará la declaración del expresidente Guillermo Lasso, quien en cuyo gobierno dispuso a Alfredo Borrero que se encargue de la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación. Borrero, quien es médico de profesión, también fue designado para representar al gobierno en organismos internacionales en el marco del ámbito de la salud. En su ley, la Contraloría General del Estado determina que en casos de personas electas por votación popular, se pronunciará respecto de las declaraciones presentadas al término de sus funciones en un plazo no mayor a 3 años. Cabe indicar que esta institución tiene como atribución examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar casos en los que presuma enriquecimiento ilícito. Tania Loor, Noticias Oromar. El pasado sábado, los postulantes a defensor público rindieron el examen práctico, por lo que la Comisión Ciudadana de Selección sumó y aprobó los resultados finales de los postulantes, dejando a Rodrigo Frías Toral como el mejor puntuado. Pero este proceso fue frenado este martes 20, luego que una acción de protección con medida cautelar fuera ingresada este lunes 19 de febrero por María Portalupi, coordinadora regional de la Defensoría Pública del Litoral. Además, es importante mencionar que la institución tiene a Ángel Torres Machuca como titular encargado desde el 31 de agosto de 2018. Mucha atención porque un fallecido, deslizamientos, desbordamientos de ríos, familias afectadas y evacuadas dejan las lluvias en la provincia de Manabí. Los cantones más afectados son Santa Ana, Chone, Jama, Pedernales, Puerto López, Paján, Puerto Viejo, El Carmen y Manta. A continuación, testimonios de autoridades y ciudadanos. ¿Usted cree que hay desatención por parte de las autoridades en esta época invernal? Por supuesto, porque si tuviéramos del todo atendido, no hubiera el clamor de la gente de lo que pasa en este momento. Por ejemplo, como les decía, en las dos quebradas, Maconta arriba y Maconta abajo, que se unen aguas arriba y que están totalmente derrumbándose por ahí los terrenos colindantes de los ciudadanos que viven por ahí a la orilla de este canal. Que entendemos la situación económica que tiene el país, a todos nos ha afectado, pero yo pienso que hay cosas prioritarias que se deben mirar con más atención. Es justamente el puente. A nosotros nos preocupa mucho que este puente se nos vaya en cualquier momento. Sí, la comunidad de Colorado ha sufrido afectaciones, el río se desbordó, hubo inundaciones en casa, animales, la agricultura también se afectó, incluso las vías también están incomunicadas, como usted ve ahí, embancamientos. Ahorita está nuevamente full el río. ¿Está creciendo? Sí, está creciendo y los embanques no dejan pasar las vías. La vía Mono-Jama está incomunicada. Que nos ayuden en el sistema de la luz y también hay muchas personas que han salido de sus casas por motivo de que le han entrado agua a las casas de ellos y han perdido muchas cosas. Hay alrededor de unas 27 familias que están afectadas porque realmente a veces también construyen al lado de las márgenes del río, pero ya están a buen recaudo. Lo primero que hicimos fue poner a buen recaudo
pedir ayuda entre las mismas familias como manda el COE y en casos posteriores pues producir ya un albergue. Por supuesto que cada vez que ocurren situaciones como esta, las afectaciones tienen que ver mucho también a lo económico, por ser un cantón eminentemente productivo. Ya el área que se ha afectado en cuanto a inundaciones es bastante significativa y eso luego se repercutirá también en el tema de la producción, de los productos. Varios puntos críticos y dentro de esos puntos críticos hay entre 5, 10, 20, dependiendo de los niveles cómo ha crecido el agua. Nosotros podemos identificar la parte del centro, Abdón Calderón, Escuela Adolfo Jurado González, en la zona rural Santa Marianita, los badenes han crecido enormemente, barrio 8 de enero, en la 4 de noviembre también, en plena avenida Malecón existió acumulación de agua rápido, apenas empezó a llover. Desde el principio estuvimos informados porque nosotros tenemos acceso a el monitoreo que se hace a través de nuestro centro de monitoreo. Y debido a las lluvias, la madrugada de este 20 de febrero, en el puente de Sabanilla sobre la vía Loja-Zamora, un tráiler de carga de alimentos perdió pista y cayó al abismo. En las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar al vehículo totalmente volcado y en una parte cubierto por el río. Al sitio arribaron 4 carros de rescate con efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zamora, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Producto del siniestro, Freddy Tuárez Marcillo, oriundo del cantón El Empalme, murió al quedar atrapado entre los fierros retorcidos. El jefe de la casaca roja detalló que en el tráiler accidentado solo se trasladaba el conductor, por lo que luego de concluir el rescate del cuerpo, finalizaron las labores de búsqueda. En tanto, las afectaciones causadas por las lluvias en Puerto Engabao son graves. Por ejemplo, se presentaron roturas de los muros carrozables del sector por la creciente de los esteros. Ante esto, la Prefectura del Guayas dio a conocer las acciones llevadas a cabo para la emergencia, como el traslado de maquinaria para ejecutar trabajos de reconstrucción del muro y colocación de tuberías. Además, en coordinación, se coordinó el envío de asistencia humana para las personas afectadas. Por otra parte, en Playas y Pozorja, las inundaciones han dejado a barrios enteros bajo el agua, por lo que moradores han sacado sus enseres, electrodomésticos y ropa a las calles. Y uno de los sectores afectados por las lluvias en Guayaquil fue la ciudadela Beata Mercedes de Molina Jesús. La pared de una casa colapsó y los moradores se quejan por las pérdidas. Son aguas que bajan del cerro donde se encuentra asentada la cooperativa San Francisco, vecina de la ciudadela Beata Mercedes Molina. La lluvia duró toda la noche y eso provocó que el agua inunde el interior de las casas del bloque 8. Nosotros cada año venimos con este problema, hemos pedido ayuda, pero usted sabe, como siempre las cosas, nunca hay nada al momento cuando uno dice, hemos estado siempre ahí, dale, pero nada que ver, pero siempre tiene que pasar a mayores. Mire, anoche lo que pasó, el año anterior pasó en el bloque 6, ahora pasa, mire, pasa aquí, las vecinas de ahí quedaron en la calle sin nada, mi casa también es perjudicada de todos los años. Anteanoche pasé toda la noche sacando el agua toda la noche. Los vecinos me fueron a ayudar a sacar el agua, mis hijos fueron a rescatar a la vecina y se quedaron sin nada. Por poco no pierden la vida porque allá adentro se estancó el agua y comenzó a subir todo lo que se abrió de allá. Los enseres y electrodomésticos resultaron dañados y en algunos casos sin posibilidad de reparación. Los damnificados los sacaron al exterior de sus casas, tratando de evitar que la inundación se los lleve con todo. Está rota la pared allá y esa agua se viene toda para acá. La pared de su casa se derrumbó. Está derrumbada la pared de la casa. Ahora, ¿quién responde por ese daño? Queremos ayuda, pues, porque aquí estamos mal. Mire que es una ciudadela y estamos peor que nada. Así, con la pared derrumbada, esperan los moradores de la ciudadela Mercedes de Jesús Molina que el municipio o alguna otra institución se haga presente y les brinde ayuda. Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos en Guayas y es que severos estragos causó la lluvia de la madrugada en el cantón Durán. Diferentes zonas se vieron afectadas por problemas que hace muchos años no tienen solución. Uno de ellos en el sector conocido como Los Tubos. Enseguida revisamos un reporte.
Es un sector de Durán conocido como Los Tubos. Aseguran que llevan más de 30 años con el mismo problema. Cada vez que llueve, se inundan hasta dentro de sus viviendas. Producto de todos los inviernos es lo que nosotros tomamos la decisión de poder nosotros salir a reclamar y a exigir de que no aguantamos más, de que todos los inviernos tenemos que pasar lo mismo. Digamos que el 16 de octubre, Eloy Alfaro, la organización Imperial Pérez Castro, que yo soy representante, digamos, ya venimos más de 12 años mandando escritos, mandando papeles que nos manden, digamos, unas obras, porque aquí nos inundamos hasta la cintura. Las inundaciones son sumamente fuertes. Nosotros tenemos que, para salir de nuestras casas, salir arremangados los pantalones hasta la rodilla. Aquí no se ven ni siquiera los muros de bordillo que nos han hecho en la parte interna. Los moradores coinciden en el mismo pedido. La obra municipal es necesaria a fin de evitar que todos los años suceda lo mismo. Aquí, digamos, la mayoría de los niños, jóvenes, todas esas cosas han estado con el dengue, y nosotros mandamos escritos sobre el dengue que nos venga a ayudar a los centros de salud del alcalde Chonillo, pero ni siquiera nos toman en cuenta. Nadie nos escucha. Esta es la primera vez que tengo el gusto de hablar con ustedes, licenciado, de un canal muy prestigioso y bien sintonizado, y ojalá que esta voz llegue a los oídos del alcalde, porque el señor alcalde nos tiene abandonado todo el tiempo. Son más de 30 años que han esperado por una obra que nunca llega. Cada invierno las consecuencias son desastrosas. Cristian Arias, Noticias Oromar. En el caso Metástasis, Ronnie Aliaga fue convocado para que rinda versión este miércoles 21 de febrero. Según la Fiscalía, el ex asambleísta del correísmo es alias El Ruso en los chats del narcotraficante Leandro Norero con Javier Jordán. El ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga fue convocado a rendir versión este miércoles. Es que la Fiscalía General lo identifica como El Ruso, nombre que aparece recurrentemente en los chats entre Norero y Jordán como su operador político y haciendo negocios en su nombre con gobiernos locales. En su momento Aliaga negó ser alias El Ruso, pero para la Fiscalía los mensajes demuestran que es él. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2022 escriben sobre Fernando Villavicencio. Jueves le vamos a sacarla en la asamblea FV. ¿Qué dice El Ruso? Está preparando lo del jueves. Se le va con todo a la yugular con certificados y papeles. 2 días después, Ronnie Aliaga presentó en efecto una denuncia en la Fiscalía en contra de Fernando Villavicencio. Jordán le escribe a Norero. ¿Viste El Ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a FV. Entre otros chats, Norero y Jordán relacionan a Ruso con los Latin Kings, pandilla a la que perteneció Aliaga, y con la foto en la piscina. La Fiscalía ahora analiza todos estos elementos, por eso Aliaga, alias El Ruso, tendrá que contestar ante las autoridades más de una interrogante en medio de la expectativa por más vinculaciones en el caso Metástasis, o la apertura de Metástasis 2, que la fiscal Diana Salazar lo ha anunciado en varios medios de comunicación. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. De esta manera nos vamos a una pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía que ya regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más noticias. El estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado se encuentran bajo la lupa de diversas organizaciones de derechos humanos, pues la Corte Constitucional ha demorado el control sobre la justificación del gobierno. Mediante el decreto ejecutivo 111, el 9 de enero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció la existencia de un conflicto armado interno y con ello se dispuso a identificar a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Más de 40 días han pasado desde entonces y el número de detenidos continúa modificándose considerablemente. A la fecha, 9.040 personas han sido puestas a órdenes de las autoridades pertinentes, de ellas 241 presuntos terroristas,
sin dejar de lado que 8 supuestos delincuentes han sido abatidos en los operativos desarrollados a escala nacional. Si bien se han mostrado resultados en datos estadísticos, no se ha hecho referencia respecto a la situación de los detenidos, si han sido procesados, qué cantidad de ellos han recibido prisión preventiva y respecto a qué delitos han sido procesados. La situación se ha vuelto más tensa a raíz de que organizaciones de derechos humanos han comenzado a denunciar casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos dentro y fuera de las cárceles. En este contexto, abogados y organizaciones de derechos humanos han planteado al menos 10 amicus curiae ante la Corte Constitucional. Casi todos cuestionan la declaratoria del conflicto armado interno y piden a la institución que revise si la justificación presentada por el gobierno de Daniel Noboa realmente es suficiente. Cabe recalcar que el trámite del estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno ha tomado más de lo esperado en la Corte Constitucional. Y es que recién este 15 de febrero, más de un mes después de haber sido emitidos los decretos, el juez de la causa, Enrique Herreria, abocó conocimiento y pidió información a la presidencia. Ahora se espera que el magistrado a cargo del caso convoque a una audiencia para que las partes expongan sus posiciones. Esto, sin embargo, es opcional. Herreria debe trabajar en un proyecto de dictamen que para su aprobación deberá tener voto de mayoría en el Pleno de la Corte Constitucional. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió la visita del embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, con el fin de aportar con su experiencia en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Salazar agradeció el ofrecimiento y manifestó que es momento de aprovechar la oportunidad de aprender sobre ese país y su combate contra la delincuencia. Un informe de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia menciona los vínculos de la mafia de ese país con Ecuador y otras 5 naciones de América Latina. El 8 de marzo finaliza el estado de excepción en Ecuador, con lo que las Fuerzas Armadas entregarán el control de las cárceles al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, pero según un experto, el SNAI no está en condiciones de asumirlo. Con la finalización del estado de excepción el 8 de marzo próximo, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad retomará el control de las cárceles del país. Vía Zoom, Christopher Gallegos, experto en rehabilitación social, considera que el SNAI no está en condiciones de hacerlo. Me parece a mí que esa institución ha sido permeada por el crimen organizado. De hecho, los propios resultados de las Fuerzas Armadas explican que de alguna forma serían los propios miembros de esta institución, con la ayuda y la contingencia de otras instituciones más, los que estarían directamente involucrados en el ingreso de todos estos artículos ilícitos y prohibidos. Pero además, que algunos funcionarios serían parte de las estructuras criminales o delincuenciales que ahora mismo están operando en el país. Tal es la preocupación que califica de gravísimo si el presidente Daniel Noboa encarga nuevamente la tarea al SNAI, conociendo los resultados que han dejado las intervenciones de las Fuerzas Armadas desde el pasado 9 de enero. De alguna forma pasmados, ¿no? Lo que ha sucedido, decomiso de armas de largo alcance, fusiles, granadas, droga, dinero y un sinnúmero de cosas que evidencian los privilegios de las personas privadas o de ciertas personas privadas de la libertad adentro de las cárceles. Ahora bien, plantea al Ejecutivo 3 ejes, según él fundamentales, sin la eliminación del SNAI. 1. Pruebas de confianza y validación a todo el personal de la institución, entre estas de tipo psicológicas. Y creo que debemos capacitar y profesionalizar al personal que labora en las dependencias de los centros de privación de libertad, por ejemplo, como una medida. Como segundo punto, recomienda una remuneración especial a los agentes de seguridad penitenciaria. Dada la debilidad o la vulnerabilidad que tienen quienes laboran ahí y también dada la cercanía que tienen quienes están obviamente trabajando con la delincuencia en los diferentes establecimientos penitenciarios. Y finalmente que el personal cuente con los insumos personales y tecnológicos para el control de los presos, que a nivel nacional son cerca de 40.000 personas. No es un tema de la noche a la mañana. Por lo compleja que es la situación, Gallegos además considera que combatir la consecuencia está bien, a través de los militares. Ahora hay que trabajar en la causa, como el desmantelamiento de ciertas entidades que han sido manchadas. 6 adultos, 2 de ellos policías en servicio activo, quedaron con prisión preventiva, mientras que un menor quedó con internamiento preventivo.
Todos son acusados de participar en los delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico de armas y municiones. Los procesados fueron capturados el 18 de febrero de 2024 por el bloque de seguridad en el sector de La Papaya del cantón Rocafuerte en Manabí. Según la Policía Nacional, los sujetos serían parte de la agrupación delictiva Los Lobos y en su poder tenían 4 armas de fuego, 32 paquetes de droga, 300 municiones de diferentes calibres, prendas de vestir de uso policial, 2 chalecos antibalas, entre otros indicios. En otro tema, el gobernador de Manabí, Gustavo Aguilar, posesionó este martes 20 de febrero a 14 nuevos jefes políticos que representarán a esta entidad gubernamental en los distintos cantones de la provincia como Manta, Chone, Montecristi, entre otros. El acto fue realizado en el Salón Francisco Pacheco de la capital manabita. Posterior a la posesión, las autoridades recibieron una inducción acerca de sus competencias, lineamientos financieros y generación de certificados de residencia y directrices comunicacionales. En los próximos días serán posesionadas las autoridades faltantes de los cantones como El Carmen, Sucre, Olmedo, Jama, San Vicente y Jaramillo. Ahora les contamos que las organizaciones religiosas deberán registrar los nombres y datos de sus líderes o pastores en el Ministerio de Gobierno. El plazo para hacerlo es de 2 meses. En un plazo de 60 días, a partir del 15 de febrero de 2024, las organizaciones religiosas constituidas bajo la Ley de Cultos y su reglamento deberán cumplir con el registro de los datos personales de líderes, lideresas, pastores o pastoras ante la Dirección de Registro de Movimientos Sociales, Culto, Creencia y Conciencia del Ministerio de Gobierno. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, esta disposición es parte de la reparación integral por el caso Juliana Campoverde, quien fue víctima de plagio con resultado de muerte. Según indicó la Fiscalía, el responsable ejercía como pastor sin ser titulado como tal en una iglesia evangélica. Tras la investigación, fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de reclusión mayor como autor del delito. La medida de registro que consta en el Acuerdo Ministerial 153 emitido por el Ministerio de Gobierno y publicado en el Registro Oficial 498 busca evitar que hechos como el mencionado vuelvan a suceder. Tania Loor, Noticias Oromar. La cifra de contagios de dengue en el país aumentó durante las últimas semanas de manera alarmante, según los datos compartidos por el Ministerio de Salud. En lo que va del 2024, en Ecuador se registran 5.337 casos de dengue y 4 personas fallecidas por esta enfermedad. Estos datos corresponden a las últimas semanas y fueron compartidos por el Ministerio de Salud Pública. Aunque no se precisó el lugar en donde fallecieron las personas, la información oficial refleja que en todas las provincias, a excepción de Tungurahua, hay personas infectadas. La mayor cantidad de casos se registran en Santo Domingo de los Áchilas, con 994, Manabí, 838, Los Ríos, 644 y Guayas, con 365. Todas provincias del litoral, donde de manera recurrente hay inundaciones a causa de lluvias asociadas al fenómeno del Niño. En la Amazonía existen 331 casos en Napo y 329 en Morona, Santiago. Mientras en la Sierra, las provincias con el mayor número de casos son Cañar con 252 y Pichincha con 137. Incluso en Galápagos se confirmaron 2 infectados. Debido a la temporada invernal, con lluvias que superan los promedios esperados en estos meses, existen condiciones favorables para la transmisión del dengue. El ministerio aconsejó a la ciudadanía que evite automedicarse, ya que esto puede complicar la evolución de la enfermedad, ocultar los síntomas y agravarlos. En otro tema, la tarde de este martes 20 de febrero, alrededor de 100 delegados provinciales y nacionales de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, se reunieron en las afueras del edificio matriz de la Agencia Nacional de Tránsito,
ubicada en el norte de Quito. Esto con el fin de tener una reunión a puerta cerrada con la directora ejecutiva de dicha entidad, Vanessa Cueva, y su equipo de trabajo. Allí trataron los problemas de movilización de los buses en el país durante el carnaval. Además, los agremiados indicaron que la agencia está padeciendo de graves problemas que perjudican al usuario y la transportación, por lo que sugirieron se declare en emergencia a la institución. Y el prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, solicita la presencia de equipos técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme para una evaluación funcional. Lo que ocurre en el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme desde el último domingo es realmente preocupante. Según una reciente inspección ocular por parte de técnicos de la prefectura de la SUAY, se nota en las zonas del escarpe unas grietas que hemos pedido ya por oficio al Ministerio de Transportes y Obras Públicas la presencia de los equipos técnicos para que puedan hacer una evaluación funcional de ese punto. Es una zona compleja, señaló el prefecto Juan Cristóbal Lloret, que con la presencia de lluvias representa un riesgo para habitantes y usuarios frecuentes de la carretera que conecta a la SUAY con Guayas. Nosotros, del lado de la prefectura, estamos colaborando con la maquinaria que tenemos disponible. Sin embargo, se necesitan soluciones integrales, no solo en el kilómetro 90, sino también en otros kilómetros 91, 89, 86, que se tienen deslizamientos permanentes sobre esos ejes viales. Son puntos críticos y al mismo tiempo, otro de los ejes que genera problemas permanentes es la vía Cuenca-Girón Pasaje. Con esto deja claro que el gobierno provincial, tras convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solo puede retirar material de la calzada. Es aquí donde Lloret solicita la presencia del secretario de Estado Roberto Luque para estudiar conjuntamente soluciones integrales. Para hacer una inspección, hacer un recorrido y poder buscar las soluciones que se necesitan para afrontar esta delicada situación que vive la SUAY y peor aún cuando se acercan las épocas invernales. Porque todos los esfuerzos que estamos realizando en el ámbito local se ven frustrados cuando hay este tipo de interrupciones sobre los ejes viales que son de competencia del gobierno nacional. De darse la reunión de trabajo que podría hacer en los próximos días, la autoridad provincial aprovechará el espacio para plantear nuevamente el tema de competencias de las vías estatales en Azuay. Pero sobre todo, lo que nosotros buscamos es llegar a soluciones, más allá de que la respuesta. Si la respuesta es positiva y nos delegan las competencias viales, bueno, pues nosotros trabajaremos en el modelo de gestión vial a través de un sistema de peajes. Si la competencia es si la respuesta es negativa y dicen que ellos se van a hacer cargo de las vías, bueno, háganlo. Lo importante ante la ciudadanía es que lo hagan. Con esta información nos separamos nuevamente por unos segundos, pero enseguida volvemos para revisar algunos sucesos de última hora. No cambie de canal, ya volvemos. En 21:44. 3 personas fueron asesinadas en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, cuando se encontraban realizando el mantenimiento a un vehículo. En un taller del sector barrial Eugenio Espejo de La Libertad, fue escenario de una nueva muerte violenta, cuando 2 sujetos en motocicleta asesinaron a 2 ciudadanos que realizaban mantenimiento de un vehículo. Para que las unidades investigativas puedan recabar y poder darles a conocer cualquier avance para dar con el paradero de los causantes, los mismos que han estado en una motocicleta, 2 ocupantes, y se ha dado este evento. En el hecho violento se suma el mecánico del taller, que se convierte en la víctima colateral. En el lugar se encontraron aproximadamente 15 indicios balísticos. Se ha estado en el vehículo, ha estado dando mantenimiento al señor, entonces lo que estamos nosotros recabando es para poder tener una línea investigativa por qué causa puede ser, a mano armada,
Hay varios indicios balísticos, más de 15 indicios balísticos se está verificando, hay 9 milímetros, estamos verificando si no hay otro tipo de munición dentro de lo que se ha dado el evento aquí. Una de las personas que esperaba por el vehículo tenía antecedentes penales por el delito de tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización. Se ha recabado información de uno de los mismos, supuestamente del conductor del taxi, que aquí entre comillas indican que ha sido el seguimiento de... Por eso no queremos adelantar la situación del suceso o del evento para que las unidades investigativas puedan recabar y poder darles a conocer cualquier avance. La policía además indicó que resultó herido un menor de edad que se encuentra estable en una casa de salud. La Policía Judicial de la Zona 8 procedió al allanamiento de un inmueble en el sector de Bastión Popular, logrando la aprehensión de 3 sujetos de nacionalidad ecuatoriana y sin antecedentes delictivos, identificados como John Sebastián S., de 21 años de edad, Steven Jefferson S., de 22 años y Ángel Elías L., de 19. En la intervención también se retuvo 3 automóviles, uno de ellos reportado como robado. En el año 2023 se registraron 321 femicidios a nivel nacional. 31 de esos casos fueron contra menores de edad. De estos, 20 hechos fueron cometidos con el uso de armas de fuego. Entre las víctimas de femicidios se indicó que al menos 16 tenían menos de 7 años, mientras que la más joven tenía 1 mes y medio de nacida. Cabe recalcar que la mayoría de estos hechos ocurrieron en las provincias del Guayas con 91 casos, Manabí con 43 y Los Ríos con 40. Una menor de edad resultó herida de bala anoche en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Los ciudadanos se encontraban viendo la creciente del río cuando escucharon los disparos. La policía investiga las circunstancias del hecho. La niña fue llevada hasta una casa de salud en una motocicleta por parte de familiares y se encuentra estable. Un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió allanar una vivienda ubicada en el sector Ciudadela del cantón San Borondón en la provincia del Guayas. Entre los indicios recabados constan un explosivo, 3 cápsulas ordinarias, mecha lenta, 30 municiones, 2 alimentadoras 9 milímetros, entre otros. Además, se logró la detención de 2 sujetos. En otro tema hay buenas noticias para la hinchada de Liga de Quito. Estadio lleno para la final de ida de la Recopa este jueves 19:30. Tania, momento de irnos. Antes de irnos, Lickner, coméntame, ¿qué pasaría si el ministerio no inscribe la dirigencia de Barcelona? En teoría, Barcelona no podría registrar jugadores, por ende no podrían participar en la Liga Pro y al no presentarse 2 partidos, según el reglamento, pues perderían la categoría. ¿Y tú qué opinas que pase como más experto en el tema, no? Siendo Barcelona, se resuelve mañana. Bueno, veamos qué pasa. Amigos, gracias como siempre por su sintonía. Buenas noches.